Dormí durante 14 años con un extraño. Y no estoy exagerando, porque a veces la peor parte de una traición no es la traición en sí. Es descubrir que la persona con la que compartiste la cama, los sueños, los planes, las oraciones, nunca existió. No lo descubrí por un mensaje, ni porque lo atrapé en el acto. Fue peor, lo descubrí con una mirada. Él estaba ahí, del otro lado de la mesa, tomando el mismo café de siempre, sonriendo con esa curva en la comisura de los labios, llevando la misma alianza que prometía lealtad. Pero ese día, en ese minuto, hubo un segundo en que sus ojos no me reconocieron, como si yo fuera una intrusa, como si, por dentro, estuviera con otra mujer. Y ahí, todo dentro de mí gritó. No fue el beso escondido, no fue la mentira, fue la mirada, su mirada, una que nunca antes había visto. Lo que más duele no es el final, es recordar el comienzo, recordar cuánto creías, cuánto entregabas, y cómo ni por un segundo imaginaste que toda esa vida que llamabas mi hogar no era más que una historia mal contada, porque antes de que cambiara su mirada, antes de los mensajes ocultos, de las excusas baratas y de las duchas eternas, yo era una mujer de fe. Fe en Dios, fe en mí y fe en Él. Me levantaba temprano, le preparaba el café como a él le gustaba, fuerte, sin azúcar. Separaba su camisa preferida para que se fuera al trabajo. Y antes de salir, siempre le decía, que Dios te acompañe. Y él respondía, como si fuera verdad. Trabajaba en una escuela, maestra de niños pequeños. Mis días eran un torbellino de niños corriendo, dibujos en el pizarrón, hora del recreo y oración antes del almuerzo. Yo creía que estaba viviendo la vida correcta, esa que nos enseñan desde niñas que es lo correcto. Matrimonio, rutina, una fe que resiste, una vida que sostiene, pero yo era solo un papel bonito, predecible, aceptable. Era la esposa que la iglesia aplaude, la mujer de la que todos dicen, un ejemplo. Y aún así, dentro de mí, había un vacío que no sabía cómo nombrar, pero lo callaba. Porque todo está bien, gracias a Dios, ¿verdad? Sonreía en las fotos, ayudaba en los eventos, le tomaba de la mano en las cenas familiares. Pero algo no estaba bien. Solo que cuando crees demasiado en el bien, no ves al mal entrando por la puerta principal, con alianza en el dedo y olor a colonia. Mi nombre es Isabela, y antes de que todo se derrumbara, yo era solo una mujer intentando amar bien. Pero nadie te avisa que el amor equivocado también puede disfrazarse de promesa eterna. Y por eso duele tanto, porque no era ingenua, solo era demasiado buena para ver que ya me estaban matando por dentro, lentamente. Y cuando te das cuenta, ya no eres la misma, y nunca más lo serás. Si hasta aquí entendiste el dolor, si en algún momento sentiste que esta historia también es un pedazo de la tuya, suscríbete al canal, porque lo que viene después de esto es más fuerte de lo que imaginaba, y nadie debería pasar por esto sola. ¿Sabes cuando Dios te muestra algo, pero tú volteas la cara? ¿Sabes cuando todo dentro de ti grita, pero eliges silenciarlo? ¿Sabes cuando el corazón se encoge, pero dices, es solo cosa mía? Pues así fue como empezó todo. Primero vino el silencio, pero no ese silencio bonito, de quien comparte la paz. Fue un silencio áspero, un silencio de ausencia, de un hombre que antes me abrazaba por detrás mientras lavaba los platos, y que ahora solo miraba el celular, con la cara fría y los ojos perdidos. Después vinieron las sonrisas, pero no las que eran para mí. Eran sonrisas escondidas en el baño, en la comisura de los labios. Una alegría que no había sido provocada por mí. Una felicidad que ya no intentaba compartir. El celular, siempre boca abajo. Llegaba una notificación y él disimulaba. Bloqueaba la pantalla. Se iba al balcón o se encerraba en el baño, como si escondiera el propio corazón. Y yo lo veía, lo sentía, percibía cada microcambio, pero elegía callar, porque eso es lo que hacen las mujeres buenas, ¿no? Perdonan incluso antes de ser heridas. Esperan que el amor regrese, como si el amor fuera un perro perdido, y no una decisión diaria. Pero entonces llegó un día,
Un día que nunca voy a olvidar. Íbamos en el auto, volvíamos de un almuerzo en familia, y el celular de él vibró. Él sonrió, y no fue para mí, y por un segundo, solo un segundo, la pantalla se encendió, y él no se dio cuenta. Estaba concentrado en el tránsito, y yo lo vi. De reojo, vi el nombre. Un nombre guardado con un emoji de corazón. Un nombre que no era el mío. No dije nada, pero por dentro, algo murió, porque lo que vi en ese reflejo no fue solo el nombre de otra mujer. Fue mi reflejo, tratando de sostener un castillo que ya estaba en ruinas. Llegué a casa y fui directo al baño. Cerré la puerta. Me miré en el espejo. Y por primera vez en años, no me reconocí. Ahí estaba la mujer destruida. La mujer que aún no sabía, pero que Dios sí podía reconstruir. No dormí esa noche. Me giré de un lado a otro, pero la almohada parecía una roca, y todo el cuarto era un eco de la duda. Ya no era intuición, era una confirmación. Y aún así, yo quería dudar, porque a veces es más fácil ser engañada que ser valiente. Es más fácil seguir fingiendo que abrir la puerta del infierno, pero yo la abrí. A la mañana siguiente, él se levantó temprano. Dijo que iba a ducharse antes de salir para el trabajo. Y sin que yo me diera cuenta, ocurrió la primera señal divina. Dejó el celular encima del tocador. Mi corazón se aceleró. Esperé que cerrara la puerta del baño. Esperé a que el sonido del agua comenzara a caer y caminé hacia el celular. Respiré profundo. Lo tomé. Sabía la contraseña. Antes no había secretos entre nosotros. Ya habíamos compartido todo. Contraseñas, planes, sueños. Pero como él sabía que yo nunca revisaba su celular, tal vez se le olvidó que aún la recordaba. Y eso fue lo que más dolió. Su confianza en mi silencio. Su certeza de que yo jamás me atrevería a cruzar esa línea. Pero la crucé. Desbloqueé. Abrí WhatsApp. Y en los archivados, ahí estaba ella. No una, ni dos. 3 conversaciones. 3 mujeres diferentes. Y empecé a leer. Hoy fue increíble. Solo de pensar que ella duerme a tu lado me da risa. ¿De verdad vas a llevarla al aniversario de la empresa? ¡Qué pena! Prométeme que la próxima vez apagarás el celular. Esa mujer tiene el don de arruinarlo todo. Mis ojos ardían. Mis manos temblaban. Y seguí leyendo. Fotos, videos, mensajes de voz, capturas de reservas de hotel. Todo, cada detalle. Cada frase que escribió con las mismas manos que antes sostenían las mías. Cada risa que regaló a otra mientras yo lloraba por sentirlo distante. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue descubrir que una de esas conversaciones era antigua, muy antigua, tan antigua como nuestro matrimonio. No era una traición reciente, no era un desliz, era una doble vida, planeada, alimentada, sostenida en secreto durante años. Y ahí, en el suelo del dormitorio, con el celular en la mano, descubrí 2 verdades. La primera, que él me engañaba desde hacía mucho más tiempo del que yo sería capaz de admitir. Y la segunda, que no tenía idea de quién era yo, porque había vivido toda mi vida intentando ser lo que él necesitaba. Su traición rompió la fantasía, pero también me hizo ver que el vacío no estaba solo en él, también estaba en mí, en la mujer en la que me había convertido, por querer agradar al mundo. Cerré el celular, respiré profundo, y allí, en ese suelo helado, algo dentro de mí también se congeló. Era el fin del amor, de la ingenuidad, de la antigua Isabela, pero aún no era el fin de la historia. Yo creía haber tocado fondo, pero todavía faltaba lo peor, y llegó rápido, inesperado, desde donde menos imaginaba. Hay personas que desaparecen de tu vida, y pasas años tratando de entender por qué. Te preguntas qué hiciste mal, te ofendes sin saber el motivo, y en el fondo cargas con una herida que nunca llegó a doler del todo, pero que tampoco cicatrizó. Así fue con Claudia, mi amiga de años, cómplice de historias, confidente de lágrimas, casi una hermana, hasta que, de la nada, se fue. Dijo que necesitaba viajar. Después, dejó de responder. Se fue alejando, despacito, pero de forma definitiva.
Y aunque intenté convencerme de que así es la vida, su desaparición siempre me incomodó. Hasta que un día sonó el teléfono. Era una tarde cualquiera, el café en la estufa, la casa en silencio, y un número desconocido apareció en la pantalla. ¿Aló?, dije. Y al otro lado, una voz temblorosa. Isabela, soy yo, Claudia. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Mi corazón se atoró en la garganta. Iba a preguntarle dónde había estado, por qué se alejó, pero ella me interrumpió. Por favor, solo escúchame, solo eso, escúchame. Su voz temblaba, como quien carga un peso que no pertenece al cuerpo. Necesitaba hablar. Intenté olvidarlo, intenté seguir adelante, pero esto me corroe desde hace años. Y entonces lo soltó, crudo, directo, como una daga atravesando el pecho. Yo me involucré con tu marido, Isa. Fue hace años, no duró mucho, pero fue real y fue sucio. Me alejé porque no soportaba la culpa, porque cada vez que te miraba, veía lo bajo que llegué a caer. Yo no dije nada, no lloré, no grité, solo escuché. Cada palabra de ella caía como un ladrillo dentro de mí. La traición ya era un golpe, pero descubrir que una de las mujeres era alguien que conocía el olor de mi casa, que me abrazó en mis cumpleaños, que estuvo en mi boda, era demasiado. Cuando terminó, respiré hondo, colgué el teléfono y bloqueé su número. No salió una sola palabra de mi boca, porque hay dolores que no se verbalizan, solo entierran algo dentro de nosotras y aprendemos a vivir con ese duelo. A partir de ese momento, me convertí en un fantasma dentro de mi propia vida. Por semanas, tal vez meses, ya no sé. Seguí con todo como si nada hubiera pasado. Me levantaba, preparaba el café, sonreía cuando él llegaba a casa, respondía «todo bien» a quien preguntaba y dormía a su lado, como una muñeca de porcelana, rajada por dentro. Lloraba a escondidas, en el baño, en el coche, en la lavandería. Era como si el mundo entero tuviera color, menos yo, y cada noche me arrodillaba. Le pedía a Dios una respuesta, una dirección, una señal, cualquier cosa que me sacara de ese agujero sin fondo, hasta que llegó una mañana fría, después de otra de esas oraciones silenciosas. Me levanté, caminé hacia la ventana y vi un rayo de luz cortando el cielo nublado. Era el sol, rasgando las nubes grises, descendiendo en línea recta como un rayo dorado. No era normal, no era común. En ese instante, el mundo pareció detenerse, el tiempo se congeló, y por dentro fue como si algo me tocara, algo invisible, algo más grande que el dolor. Era como si Dios dijera, te escuché, aquí estoy, aún puedes ser completa. Lloré, pero por primera vez en mucho tiempo, no fue un llanto de desesperación, fue un llanto de quien siente la anestesia de la paz. Todavía dolía, todavía ardía, pero una chispa se encendió, una fuerza que no sabía que existía, un calor en el pecho, un comienzo. Allí nació la nueva Isabela, no la fuerte, no la lista, sino la que había decidido levantarse, aunque fuera de rodillas, aunque fuera despacio, aunque tuviera que volver a aprender a caminar, dentro de su propia historia. ¿Sabes cuándo lo pierdes todo, menos tu capacidad de sentir? El dolor ya no desgarra, pero tampoco cicatriza. Caminas, respiras, sonríes algunos días, pero ya nunca más vuelves a ser quien eras. Es como vivir después del fin. Y así, exactamente así, me sentía yo. La mujer que fui murió ahí, no con un grito, sino en silencio. Un domingo por la mañana, sentada al borde de la cama, con el mundo aún dormido, y Dios pareciendo distante, pero Él no estaba lejos. Yo solo no sabía dónde buscarlo. En las semanas que siguieron a aquella luz en la ventana, empecé a crear un ritual. Cada mañana antes del café, antes del celular, antes de cualquier otra cosa, me arrodillaba, aunque no supiera qué decir. Había días en los que mi oración era solo un susurro, otros un suspiro, y en la mayoría solo silencio. Pero yo lo sentía, una presencia, una fuerza, como si alguien me mantuviera de pie, incluso cuando mis piernas temblaban. La fe que me quedaba
Ya no era la misma de los tiempos felices. No era la fe que agradece por lo que tiene. Era la fe que se agarra en la oscuridad, la que cree sin pruebas, la que insiste, incluso sin entender. Y fue ahí, entre lágrimas y silencios, que empecé a notar algo. El dolor me había roto, pero también me había abierto. Y abierta, empecé a notar cosas que antes me pasaban desapercibidas. Rostros, conversaciones, gestos. Era como si mis ojos hubieran sido entrenados para detectar mentira, miedo, vergüenza. ¿Un don? Tal vez. O tal vez siempre estuvo ahí. Pero ahora, era como si Dios me hubiera estado preparando para algo más grande. Comencé a escuchar historias. Mujeres en el supermercado, susurrando que estaban siendo engañadas. Una señora en el salón de belleza, diciendo que su nuera le robaba. Una vecina llorando en la escalera, diciendo que su marido desaparecía por días. Y en cada palabra, en cada confesión, yo veía el reflejo de la mujer que fui. Lo que antes era solo dolor, empezó a convertirse en dirección. La fe que aún me quedaba, aunque pareciera débil, era el mapa que me guiaba hacia un lugar que nunca imaginé llegar. Hay días que no son fechas, son divisores, un antes y un después. Y para mí, fue ese. Me desperté temprano, café negro, sin azúcar. Los ojos hinchados ya no me sorprendían. Me miraba al espejo y parecía ver a otra mujer, alguien que había sido arrancada de dentro de mí, y solo quedaba el molde. La casa estaba en silencio. Él aún dormía, y por primera vez en meses, no lloré. No me lamenté, solo me quedé quieta, mirando cómo la taza se enfriaba entre mis manos pensando, ya no puedo seguir muriendo por dentro. Esa mañana, decidí morir de una vez, no en el cuerpo, sino en el alma antigua, la mujer que perdonaba sin que le pidieran, la que callaba para no incomodar, la que aceptaba migajas y las llamaba amor. Tomé una bolsa pequeña, guardé una muda de ropa, mi rosario, mis documentos, y salí, sin ruido, sin carta, sin drama. La calle estaba helada, pero yo me sentía ardiendo por dentro. Manejé sin rumbo durante horas, la cabeza a mil, el pecho en guerra, hasta que paré en un hotel barato, de esos de carretera, donde nadie te pregunta nada. Pagué por 2 noches, subí con la maleta, cerré la puerta y me derrumbé. Lloré, grité, recé, me acurruqué en un rincón de la cama, como una niña que perdió a sus padres en un accidente. Pero ahí, en ese suelo frío, entendí algo. El dolor no era solo un final, también era un parto, el parto de la mujer en la que estaba a punto de convertirme. En los días que siguieron, dormí en lugares distintos, un hotel, la casa de una tía lejana, hasta el banco de mi coche estacionado frente a una panadería cualquiera. ¿Y sabes qué es lo más loco? No sentía miedo, sentía una presencia, como si Dios caminara conmigo, como si Él dijera, permití la caída, pero te voy a enseñar a volar. Cada paso fuera de casa era un pedazo del duelo que iba enterrando. Y mientras más me alejaba del mundo que me hirió, más escuchaba una voz dentro de mí diciendo, aún no sabes quién eres, pero lo vas a descubrir. Fue en ese abandono, sin nadie, sin rumbo, sin techo, que finalmente me mantuve de pie, no con orgullo, sino con verdad. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía viva, y fue en ese estado crudo, sin armaduras, sin certezas, sin nadie que me aplaudiera, que todo empezó a tener sentido. En los días siguientes, seguí en movimiento, dormía poco, pensaba mucho, observaba todo, con los ojos de quien fue arrancada de su propia vida y ahora caminaba por el mundo como una forastera. Andaba por las calles sin prisa, sin dirección, pero por primera vez, con percepción. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Parejas que no se miraban, mujeres que reían demasiado fuerte como si quisieran esconder algo, hombres con los ojos clavados en la pantalla, mientras la mujer a su lado se apagaba. Era como si el mundo estuviera lleno de pequeños dolores, y ahora yo pudiera verlos, sentir cada uno, casi como si me llamaran. En uno de esos días, entre cafés solitarios y oraciones silenciosas,
Me senté en una banca de plaza. A mi lado había una señora. Lloraba bajito, como quien no quiere molestar a nadie. Sostenía un papel en la mano. Parecía una nota, o tal vez un recibo. Y decía para sí misma: él me está robando. Mi propio hijo me está robando. Eso me dolió. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Era la voz de alguien que amaba y sufría, que tenía pruebas en el corazón, pero ninguna en la mano. En ese momento, algo dentro de mí se encendió, una chispa que aún no sabía nombrar, pero que me dio ganas de preguntar, de investigar, de ayudar. Me acerqué despacio, le pedí permiso, le pregunté si estaba bien. Ella dudó, pero respondió. Hablamos durante casi una hora. Me lo contó todo, sobre su hijo, sobre las mentiras, sobre los extractos bancarios que no cuadraban, los papeles que desaparecían, los préstamos que ella nunca solicitó. Y yo la escuché, con atención, con empatía y con algo nuevo naciendo dentro de mí. Era como si me empujaran hacia un lugar desconocido, pero correcto. Un lugar donde el dolor que me destruyó empezaba a convertirse en brújula. Al día siguiente, fui a casa de una prima que trabajaba en un registro civil. Le pregunté sobre poderes legales, firmas, documentos. Fingí curiosidad, pero en realidad quería entender, quería aprender. Empecé a frecuentar foros en internet, grupos de discusión. Leí artículos legales, casos de fraude, canales de investigación. Comencé a estudiar por mi cuenta, sin saber exactamente para qué. Pero una cosa estaba clara: quería transformar mi dolor en algo útil. Y entonces llegó el segundo encuentro, otro azar, o providencia, quién sabe. Estaba en una lavandería cuando escuché a una mujer hablando por teléfono. Hablaba bajo, pero capté sus palabras. Estoy segura de que me engaña, pero no tengo pruebas. ¿Y si me equivoco? Esa frase atravesó mi pecho, como si fuera mía, como si volviera desde aquellas noches en que lloraba abrazada a una almohada, pidiendo una verdad que doliera menos que la mentira, y fue tan fuerte que empecé a llorar. Ahí mismo, en silencio, sin poder evitarlo. Yo aún no estaba completamente cicatrizada. Todavía no me había curado de aquella herida, de aquel dolor. La mujer del teléfono colgó, me miró y caminó hacia mí. ¿Estás bien?, me preguntó. Me sequé las lágrimas y con algo de vergüenza le dije que había escuchado sin querer. Le conté que pasé por lo mismo hace poco y por eso me quebré. Le conté mi historia. Le dije que mi marido, el que me traicionó, aún vivía conmigo, pero no por mucho tiempo. Ella se quedó en silencio y luego comenzó a contarme la suya, los detalles, los mensajes, el comportamiento extraño de su esposo, las excusas, las mentiras. Y yo, desde afuera lo vi claro. Era evidente. Estaba siendo traicionada. Le pregunté si me dejaba su número, y en los días siguientes empecé a ayudarla, de manera sencilla, analizando patrones, revisando redes sociales, comparando horarios, rastreando rutas. Y entonces sucedió. Ella lo descubrió. Él tenía otra casa, otra mujer. El dolor fue enorme, pero vino con alivio, porque lo peor no era saber, era vivir en la oscuridad. Días después, nos encontramos de nuevo en la lavandería. Cuando entré, ella se levantó y me abrazó fuerte. Me salvaste, dijo, y comenzó a llorar, un llanto de dolor y alivio. Solo repetía, gracias, gracias, mientras se secaba las lágrimas. Y yo sonreí, no porque me sintiera una heroína, sino porque, por primera vez, mi dolor había servido para aliviar el de alguien más. Fue entonces cuando entendí. No necesitaba buscar mi antigua vida. No necesitaba reconstruirme como era antes. Lo que Dios quería no era que volviera a ser quien fui. Era que descubriera quién aún podía llegar a ser. Y ahí, en esa lavandería, con una mujer llorando de gratitud en mis brazos, nació una fuerza, un propósito, algo que me impulsaba y que de alguna manera silenciaba mi propio dolor. Nació en mí una voluntad de ayudar a quienes fueron traicionados, engañados, injustamente lastimados, personas que como yo habían sido arrojadas a una oscuridad
pero que aún podían vivir una vida nueva. Era como si me hubiera convertido en una especie de detective, o investigadora, o justiciera. No sé cómo llamarlo, solo sé que era fuerte, y que crecía dentro de mí. Después de aquel rayo de sol, después de aquella oración en la ventana, las cosas empezaron a suceder. Y si era necesario convertirme en detective para ayudar, si ese era mi propósito, entonces eso era lo que iba a hacer. Una detective, no de película, no con capa negra, sino una que siente, una que escucha, una que sabe qué buscar, porque ya vivió en carne propia lo que otras mujeres solo logran gritar por dentro. Esa tarde, mi destino cambió, y no tuve que salir a buscarlo. Él vino a mí, disfrazado de dolor ajeno, y yo tuve el valor de escuchar. Y fue ahí, en ese silencio lleno de significado, donde algo dentro de mí se fijó para siempre. La mujer que había arrastrado su alma hasta ese punto, ya no volvería jamás. No porque dejara de doler, sino porque, finalmente, el dolor se volvió dirección. En los días que siguieron, mi cuerpo aún temblaba, pero mi mirada ya era otra. Seguía sintiéndome frágil, vulnerable, a veces hasta asustada, pero había algo distinto en la forma en que caminaba. Era como si, con cada paso, enterrara un poco más a esa mujer que aceptaba vivir en silencio. Y a cambio, nacía alguien que escuchaba los susurros de quienes sufren en la oscuridad. Porque cuando ves el mundo con los ojos de la pérdida, ya no puedes volver a mirar igual. Nada es solo lo que parece. Ninguna pareja es solo una sonrisa. Ningún hogar es solo una casa. Ninguna rutina es solo rutina. Empiezas a ver lo que no se dice, lo que se escapa por los ojos, lo que tiembla en la voz. Y eso lo cambia todo. Empecé a anotar cosas, detalles, conexiones, direcciones, fechas, horarios, señales. Sin darme cuenta, creaba mapas con las historias que la gente confiaba en mí. Era como si, sin planearlo, ya fuera aquello que Dios había susurrado a mi corazón. Alguien que transforma intuición en evidencia, desconfianza en prueba, dolor en acción. Y lo más curioso es que nunca lo busqué. Las historias me encontraban. Una mujer me contaba su desesperación en el salón de belleza, y al día siguiente, su número ya estaba en manos de la vecina. Una se lo contaba a otra, que se lo contaba a su prima, que anotaba mi contacto en una servilleta. Y cuando me di cuenta, mi celular no dejaba de vibrar. Empecé a dividir mi tiempo entre la escuela y los pedidos de ayuda. Corregía tareas a las 2 de la madrugada, después de revisar horarios, perfiles falsos y direcciones sospechosas. Durante el recreo, a veces revisaba chats, organizaba capturas, escribía nombres en cuadernos que antes solo contenían listas de alumnos. Era como si dos vidas comenzaran a cruzarse. Cada vez más, la que me movía era esta nueva. Y entendí algo. La mentira no tiene edad, ni color, ni clase. Cualquiera puede ser desollado por una verdad que no ve. No se trataba solo de mujeres engañadas. Se trataba de personas heridas, engañadas, desamparadas. Personas que no sabían por dónde empezar, pero que encontraban en mí un punto de partida. Yo nunca volví a ser la misma. La Isabela que decía que Dios te acompañe, a un hombre que escondía el alma detrás de un celular, murió, y en su lugar quedó una mujer que decía te entiendo, a quien lloraba bajito, pidiendo ayuda sin abrir la boca. Y en cada historia que llegaba hasta mí, yo me sumergía, investigaba, descubría, no por gloria, ni por venganza, sino porque, de algún modo, cada vez que ayudaba a alguien a salir de la oscuridad, una parte de mí también se iluminaba. Era como si Dios dijera, has sufrido por un motivo, ahora úsalo. Fue así como descubrí el caso de la enfermera, cuyo esposo tenía 2 nombres, la ama de casa, que firmó un poder sin saberlo, el señor mayor, engañado por un familiar para cederle su herencia. Y en cada uno de ellos vi el reflejo de alguien que intentaba mantenerse entero, con un corazón hecho pedazos. Empecé a estudiar más, lenguaje corporal, señales de mentira, patrones emocionales,
perfiles de manipulación, y todo lo que leía tenía sentido, porque mi cuerpo lo sabía antes de que los libros lo explicaran. Pero con el tiempo llegó el dilema. Estaba viviendo dos vidas: la maestra de niños que contaba cuentos por la mañana y la mujer que leía historias reales de terror por la noche. Estaba en el aula con los ojos cansados y el corazón dividido. Empezó a faltarme el tiempo y a sobrarme el peso. Fue entonces, una noche cualquiera, cuando me hice la pregunta que no quería hacerme: ¿sigo enseñando a escribir a los niños o enseño a los adultos a leer la verdad, escondida en sus propias vidas? Aún no tenía la respuesta, pero la duda ya era una señal. Tal vez estaba siendo llamada a una nueva historia, una nueva misión, una nueva versión de mí misma. Y fue ahí, en medio del camino, entre el aula y las sombras de la verdad, que el destino volvió a tocar mi hombro. Un nuevo mensaje, un nuevo nombre, un nuevo caso. Y esta vez, yo sabía que no era solo uno más. A veces, la vida cambia en un chasquido, en una mirada, en un mensaje, o en una simple frase dicha con miedo. Así fue esa noche. Yo estaba en casa, con los pies helados y el corazón agotado, tratando de decidir si corregía los exámenes de mis alumnos o si me sumergía en otro caso de infidelidad conyugal que me habían enviado por audio. El reloj marcaba las 22:14. Mi cuerpo pedía descanso, pero mi alma ya no sabía dormir. Fue entonces cuando el celular vibró. Número desconocido. Mensaje corto, directo, casi susurrado. Necesito ayuda. Es sobre mi esposo y sobre una mujer. En ese instante un escalofrío recorrió mi espalda. Ya era tarde, pero había algo en esa frase que me jaló. No era solo la urgencia, era el tono, la pausa antes del y, la duda escondida en cada palabra. Respondí sin pensar. Le pregunté si podíamos hablar al día siguiente. Ella aceptó. Marcamos en un café pequeño, fuera de ruta, discreto. Al día siguiente, llegué primero. Pedí un té de manzanilla, como quien intenta fingir calma, y esperé. Cuando ella llegó, noté que algo no encajaba. Me miró y vaciló, como si quisiera preguntar si todavía estaba a tiempo de huir. Nos sentamos. Sacó un sobre de su bolso, lo puso sobre la mesa, sin abrirlo. Respiró profundo. La voz temblaba, los ojos perdidos, como si su alma estuviera siendo jalada en dos direcciones. Sé quién eres, me dijo. Una amiga me habló de ti. Me dijo que ayudas a la gente que vive en la oscuridad. Y ahí, en esa mesa, bajo la luz cansada de una lámpara olvidada, me contó todo, o casi todo. Un esposo ausente, viajes repentinos, cambios de actitud, señales que no quería ver, pero que se acumulaban como polvo en las esquinas del alma. Y entonces me mostró una foto, y el mundo se detuvo. En la imagen, un hombre sonreía, ojos claros, alianza en el dedo, brazos alrededor de una mujer, que no era ella. Y ese hombre, yo lo conocía. Mi estómago dio un vuelco, las manos sudaban, los latidos golpeaban en el cuello, porque ese rostro ya había cruzado mi camino. No en un sueño, no en una foto, en carne, en voz, en un pasado que intenté enterrar. Fingí normalidad, fingí que era solo otro caso, pero por dentro una alarma estallaba. Le pregunté su nombre, y ella lo dijo, y confirmó lo que temía. Era él, no mi exmarido, sino otro, alguien que fue parte de mi historia, en un capítulo que nunca le conté a nadie. Era otro hombre, otro secreto, otra herida, y en ese instante entendí que lo que ella traía no era solo una traición, era una puerta, una llave, una invitación directa a un lugar de mi alma que no sabía si estaba lista para volver a pisar. Respiré profundo, tomé el sobre que dejó sobre la mesa, le agradecí y le prometí que me pondría en contacto en los próximos días. Pero al salir del café, ya lo sabía, esa historia no era sobre ella, era sobre mí, sobre algo no resuelto, algo que el tiempo intentó ocultar, pero que ahora regresaba con fuerza. Manejé sin rumbo durante casi una hora. La foto seguía vibrando en mi mente,
Y esa pregunta martillaba en el pecho. ¿Y si todo eso no había terminado? Pero no tuve tiempo de escapar. Al día siguiente, otro mensaje. Después otro, y uno más. La misma mujer, más detalles, más pruebas, más desesperación. Hasta que en uno de esos mensajes escribió: hoy salió diciendo que iba a ver a un amigo, pero vi la dirección en el GPS del auto. Si puedes, encuéntrame ahí. Podría decirte que lo dudé, pero no. Fui. Tal vez porque ya estaba involucrada. O tal vez porque era el momento justo. Estacioné el coche a unos 20 metros. Una casa en la esquina. Luz tenue. Portón entreabierto. Me quedé ahí, en el silencio, con el motor apagado, observando. Y entonces, él apareció. La misma ropa de la foto, la misma sonrisa, el mismo gesto con la mano izquierda al peinarse. Pero lo que vi ahí no era solo un hombre mintiendo. Era mi pasado, vivo, caminando, respirando. Apreté el volante con fuerza. La garganta se cerró. Y por un momento quise irme. Fingir que no era conmigo. Fingir que esa historia era solo un caso más. Pero no lo era. Esa noche descubrí quién era realmente. Pero lo que hice con esa información, nadie está preparado para saberlo. Si esta historia te tocó, si alguna vez tuviste que enfrentar un pasado que regresó a buscarte, suscríbete al canal, porque las verdades más difíciles aún están por venir.